Movimiento Asambleas de Jesucristo e Iglesia Faro de mi Esperanza, en su programa Voz del que clama en el desierto, con sus pastores Felipe Martínez y Paz Rojo. El tema de hoy se titula Conociendo el perdón de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy en esta tarde estamos nuevamente en nuestra cita de todos los miércoles, aquí por la radio Osana Estéreo 102.3 del FM, una señal que viene del cielo. Y por vía internet estamos en la página Osana, todo junto, Osana Estéreo ORG. Y allí nos podrá encontrar y podrá percibir la señal. Gracias le damos al Señor en esta tarde porque nos permite estar nuevamente en nuestra cita de todos los miércoles de 1 a las 2 de la tarde. Y hoy tenemos un tema muy hermoso, que creo que es el más hermoso de todos los temas: conociendo el perdón de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido el perdón de Dios? Realmente nosotros hemos hecho cosas malas, todos hemos cometido errores, hemos pecado, ¿sí? Pero lo más hermoso es de que nosotros reconozcamos lo que hemos hecho y pidamos perdón a Dios. Y lo más hermoso de todo es el perdón de Dios. Hoy en esta tarde vamos a tener un tema muy importante. Y fíjense que es la caída cuando David, el rey David, pecó. Muchos lo tenemos como un personaje valiente, un personaje que es agradable delante de los ojos de Dios. Pero también podemos ver que David pues era un hombre de carne y hueso como nosotros, que desgraciadamente cometía errores, así como todos nosotros. Cada uno de nosotros hemos cometido errores algún día, pero vamos a ver que cuando se llega a este momento de cometer un error, nosotros tenemos que reconocer delante de Dios que hemos cometido el error y que tenemos que pedir perdón. En esta hora vamos a ver lo que es el perdón de Dios, o conociendo el perdón de Dios. Y para esto vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a basarnos en 2 capítulos. Esto se encuentra en el segundo libro de Samuel, está en el Antiguo Testamento. Si usted no sabe, bueno, búsquele en el Antiguo Testamento, se encuentra, es el segundo libro de Samuel, capítulo 1, del versículo 1 al 27. Y también el otro capítulo que sigue es el capítulo 12 de Segunda de Samuel, capítulo 12 del 1 al 25, ¿sí? Si usted tiene su Biblia, pues puede abrirla y puede corroborar lo que dice la palabra del Señor. Uno se encuentra en el capítulo 11 y otro se encuentra en el capítulo 12. De ahí nos vamos a basar para ver qué es lo que hizo David, qué fue su error de David, ¿sí? Y hoy en esta hora les doy un tiempecito mientras oramos para que usted vaya por el lápiz y papel, ¿sí? Y apunte las citas que le vamos a dar para que usted después del programa o en la noche, cuando ya esté en calma, lo corrobore en su Biblia. Todo lo que le estamos dando es sacado de la Biblia, ¿sí? Y a mí me gustaría que pues usted lo verificara con su Biblia y viera lo que dice la palabra del Señor. Pero antes vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque nos permite estar aquí en la radio Osana Estéreo 102.3 del FM. Y gracias te damos, oh Cristo Jesús, hoy en esta tarde, porque aquí estamos, Señor. Aquí estamos viendo tu palabra, Señor, escudriñando cada hoja de la Biblia, Señor, el contenido que tiene, Señor. Muchas cosas han quedado, Señor, y has plasmado en tu palabra, Señor, para que nosotros nos enteremos y sepamos de los errores que han cometido tus siervos. ¿Para qué?
para que nosotros no caigamos en el mismo error, sino que nos frenemos a tiempo y reconozcamos el error que podemos cometer. En esta hora te pido, Señor Jesucristo, que tú abras los ojos de mis hermanos, de los que nos están escuchando, de nuestros amigos, de todos aquellos que están escuchando detrás de la radio en estos momentos, que tú, Señor, abra su entendimiento y ellos puedan entender lo que es tu amor y lo que eres tú para perdonarnos, Señor Jesús. Muchas veces tenemos un mal concepto de ti, que eras un Dios muy tirano, muy enojón, pero en realidad no lo es así, Señor. Tú lo hacías porque nos amas y quieres, Señor Jesucristo, que nosotros reconozcamos y sepamos el mal que estamos cometiendo en contra de ti. En esta hora, Señor, te doy las gracias porque tú eres un Dios de oportunidades. Nos das una oportunidad, nos das otra oportunidad y nos sigues dando oportunidades. Y gracias te damos, Señor, porque estamos en este periodo de la gracia. Yo sé, Señor, que se terminará este periodo, Señor, y ya no tendremos oportunidad. Pero ahorita, Señor, que la tenemos, podemos, Señor, frenarnos y podemos pedir perdón. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y que seas con ellos en este momento de que estamos estudiando tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Amén, gloria sea al Señor. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, sí, a todos mis hermanos que nos están escuchando por la radio aquí en la ciudad de Izmiquilpan, a mis hermanos que nos están escuchando en otras partes del mundo. Yo sé que nos están escuchando hasta los Estados Unidos, nos están escuchando en varias partes del mundo y les damos la cordial invitación de que busquen a Dios en todo momento, porque es momento de buscar a Dios, es momento de doblegar rodillas ante Dios y de pedirle perdón, ¿sí? Porque todos hemos cometido pecado, ¿sí? Pero tenemos que reconocer todo esto. Y vámonos a la palabra del Señor en esta tarde. Y está allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, ¿sí? Y del versículo 1 al versículo 27. No lo voy a leer, se los voy a narrar en esta hora. Ustedes tengan su Biblia allí y voy a tratar de narrarlo lo más que pueda, porque pues, son muchos versículos, ¿sí? Pero vamos a tratar de narrárselos de lo que dice la palabra del Señor. No dice así como yo lo voy a decir, ¿verdad? Lo voy a decir yo con otras palabras sencillas para que ustedes lo puedan entender. Pero la idea es esta para que ustedes lo corroboren en su Biblia, ¿sí? Y vayan al rato, o no sé, si lo quieran leer ahorita, adelante, ¿sí? Pero yo les invito a que pongan atención en lo que la palabra de Dios es, ¿sí? Fíjense, dice la palabra del Señor que David, sabemos que David era el rey de Israel, ¿sí? Dios lo tomó porque le pareció a Dios que él era un hombre temeroso de Dios, y por eso el Señor fue grato ante los ojos de Dios David. Pero también vemos que David cometió errores, ¿sí? En estos momentos no vamos a enjuiciar a David, no vamos a señalarlo como mucha gente señala cuando alguien comete un error, como cuando alguien comete un pecado y lo señala, ¿sí? No lo vamos a señalar ni lo vamos a enjuiciar, porque ¿quiénes somos nosotros para enjuiciar o para señalar? No, pero vamos a ver que vamos a aprender de estos errores. Nosotros tenemos que aprender para no caer, ¿sí? Tenemos que ser pues muy amplios en conocimiento, en sabiduría, para entender todas estas cosas. Y vayámonos a la palabra del Señor. Y fíjese que lo que dice en el capítulo 11 de la palabra del Señor nos narra aquí de que en esos tiempos dice que tenían que salir todos los reyes a pelear,
¿sí? A pelear. Pero vamos a ver, aquí dice la palabra del Señor que David en ese tiempo dice que en esos días no salió a pelear, sino que se quedó en su casita, ¿sí? Se quedó allí a descansar. Mientras el pueblo de Israel salió a pelear y salían a batirse en batalla, unos morían, otros quedaban heridos, ¿sí? Pero pues al rey David pues, no le interesó eso, sino que a él lo que le interesó quedarse en casita, ¿sí? Allí. Y dice que por la tarde él estaba allí dormitando y se levantó y subió a lo que es la azotea de su casa. Y dice que pues no tenía nada que hacer David. Fíjense que muchas veces dice un dicho por ahí que cuando nosotros no tenemos nada que hacer, pues vienen malos pensamientos, ¿sí? Sí, dicen que, bueno, hay un dicho que se dice que el mal de todos es la ociosidad. Bueno, aquí vemos que David dice la palabra del Señor que se subió a lo que es la azotea de ahí del palacio, de su casa, a ver qué, para matar el tiempo, dice. Y dice que él estaba viendo para todos lados, pero cuando fijó su mirada a la otra casa que estaba junto de ahí del palacio donde él vivía, dice que vio a una mujer hermosa que se estaba bañando. Y dice que él se quedó mirándola, ¿sí? Se quedó mirándola y dice que la empezó a desear, ¿sí? Nosotros vamos a ver de que no es malo ver a una mujer, no, pero cuando nosotros nos quedamos mirando y cuando echamos a volar la imaginación, allí empiezan los problemas, ¿sí? Porque nuestra mente es tan finita que en ocasiones le echamos a andar y le echamos a volar que empieza a pensar cosas que no debe de pensar, ¿sí? Y nos dice la palabra del Señor aquí en este capítulo 11 de Segunda de Samuel que David estaba así viendo y dice que deseó a esa mujer. Vamos a ver que David era un rey, ¿sí? Un rey que todos estaban a su servicio. Él podía disponer de toda la gente que estaba allí, ¿sí? Y nadie se le podía negar. Vamos a ver también eso. Pero también vamos a ver que David tenía muchas mujeres, ¿sí? Y como si David si tenía muchas mujeres, entonces ¿por qué miró en una mujer que no era de él? ¿Sí? Ahí vamos a empezar a ver que David estaba maquinando cosas que no debió haber pensado, ¿sí? Entonces dice que él la vio y la deseó. Entonces mandó a llamar a sus servidores y les dijo, ¿quién es esa mujer que está allí? Entonces le dijeron, pues esa mujer es esposa de Urías Eteo, ¿sí? Uno de tus siervos, uno de aquellos que te sirven a ti, mi señor, ¿sí? Pero él está ya en batalla y su mujer pues aquí está en su casa. Entonces dice que el rey, entonces David agarró y dijo, bueno, vayan y tráigamela a esa mujer porque me gusta esa mujer. Entonces dice la palabra de Dios que fueron estos varones o sus siervos de David y fueron y se la trajeron. Entonces él la tomó y durmió con ella, ¿sí? Hizo el sexo con ella. Imagínense nada más. Entonces pasó el tiempo, él pensó que nadie se había dado cuenta y pues siguió toda, pero dice la palabra del Señor que esta Betsabé, porque así se llamaba la mujer de Urías Eteo, Betsabé, dice que entonces la embarazó. Entonces fue con el rey y le dijo, ¿sabes qué, mi señor? Estoy embarazada y estoy embarazada por ti, porque tú eres el único hombre que yo he conocido. Mi esposo no me ha tocado, ¿sí? Y ella está ya en la batalla y está peleando y pues tú eres el único que he tenido contacto contigo, ¿sí? Entonces David dijo, no puede ser esto, si es su marido Urías está por allá y ella está aquí, pues se va a enterar de que cómo va a estar embarazada. A lo mejor me imagino que él empezó a pensar de esta manera. Entonces él empezó a pensar, ¿cómo le haré para que no se dé cuenta Urías
mi siervo Urías de que pues he estado con su esposa y que yo la he embarazado, ¿sí? Entonces dice la palabra del Señor que él empezó a pensar y dijo, bueno, llamó a sus siervos y les dijo, bueno, miren, manden a llamar a Joab, ¿sí? Joab era uno de los que le servían, que estaban en el campo de batalla, era uno de los generales del campo de batalla, y le dijo, vayan y tráigamelo. Entonces Joab dijo, ve, mira, Joab, ve y tráeme a Urías, está allá peleando ahorita, está peleando allá con estos amonitas, está peleando, tráemelo. Y entonces fue Joab y fue y se lo trajo, y le dijo, mi señor, aquí está Urías, y ya. Entonces David le dijo a Urías, mira, tú estás recién casado, pues mira, tienes que estar con tu mujer, te doy permiso para que no andes allá en el campo de batalla, sino que estés aquí con tu mujer y le hagas compañía. Pero su forma de David no era de que estuviera, sino que él quería que el pecado que él había cometido fuera tapado por su marido Urías Eteo, ¿sí? Entonces a David le urgía que Urías, su marido, se durmiera con esta Betsabé, su esposa, para que así pues no se supiera de que él había tenido relaciones con su esposa, ¿sí? Y que no hubiera un escándalo. Él se preocupaba por esto, a lo mejor, yo pienso, a la Biblia no lo dice así, pero yo lo pienso así. Y dice ahí algo muy importante, fíjense, que empezó David a tramar cosas que no estaban bien, ya eran cosas pues ya más allá del pecado, ¿sí? Entonces David dice que le dijo, ve y duerme ve y estate con tu mujer. Pero Urías era un hombre valiente, era un hombre recto, que él quería servir a Dios, pero también quería servir a su rey, que era David. Y dice que le quería servir en todo momento, quería servir al Señor y quería servir a su rey David, ¿sí? Pero le dijo David, ve y estate. Pero Urías, dice la palabra de Dios, que no fue a su casa, sino que se quedó allí en la puerta del lo que era ¿cómo se llama? El castillo o el lugar donde estaba David. Y dice que se quedó allí a la entrada, ¿sí? Allí en la entrada donde estaban los muros que estaban resguardando lo que era la casa de David, era una fortaleza. Y había unos cuartos en los cuales dormían los guerreros, ¿sí? Para cuando llegaran los invasores, pues luego se levantaran y estuvieran ahí cuidando la entrada, ¿sí? Y cuidando a su rey. Entonces dice la palabra del Señor que él se durmió, dice que allí en la entrada de la casa de David. ¿Por qué? Porque él quería agradar a su rey y agradar a Jehová, ¿sí? Entonces esto se lo comunicaron al siguiente día, le dijeron a David, oye, mi rey, Urías no fue a su casa como tú le dijiste, sino que se quedó aquí en la puerta de aquí de tu casa tuya, oh rey David, se quedó aquí y no fue allá con su esposa. Entonces David pues se empezó a preocupar más, porque dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no haya ido Entonces dice que empezó a pensar cosas más diabólicas, podemos decir cosas más diabólicas porque son los pensamientos malos, solamente son de Satanás. Entonces nos dice la palabra del Señor que David empezó a pensar y dijo, ¿cómo le voy a hacer? Entonces dijo ya sé cómo hacerle, voy a llamar otra vez a Joab, ¿sí? Mi soldado principal, el que está a cargo de toda el escuadrón de Israel, lo voy a mandar a llamar y le voy a decir, bueno, mira, ve y déjalo aquí, no te lo lleves. Entonces dijo David, le dijo a Urías, mira, no te vayas a tu casa entonces, si es así, no te vayas a tu casa, quédate aquí. Y entonces David pensó y dijo, lo voy a dejar aquí, le voy a dar de comer, lo voy a emborrachar y después lo voy a mandar a su casa. Así borracho ya ni se va a dar cuenta de lo que está haciendo. Y dice que así lo hizo.
Entonces dio órdenes al capitán de los soldados, que era Joab. Le dijo: mira, aquí se va a quedar, aquí se va a quedar, no te lo vayas a llevar allá a la guerra, aquí le voy a dar de comer, ¿sí? Pero lo que quería David, emborracharlo y después mandarlo a su casa para que estuviera con su esposa y para que él tapara el pecado que David había cometido. Entonces nos dice la palabra del Señor que así lo hizo, ¿sí? Lo emborrachó, le dio de comer y lo emborrachó. Pero Urías, después de que estaba así en borracho y todo eso, él no se fue a su casa, sino que se volvió a quedar allí a la entrada de la casa de David, o del rey David. Entonces esto lo llegó otra vez a oídos del rey, y dijo el rey: bueno, ¿y por qué no se quiere ir a su casa? Entonces mandó a llamar a Joab otra vez y le dijo: mira, te voy a encargar algo, ¿sí? Y dice que esto se lo mandó por una carta. Fíjense nada más cómo hizo David, ¿sí? Entonces escribió una carta, y se la mandó por medio de Urías Eteo, ¿sí? En la cual decía: poned a Urías al frente de la batalla para que sea herido o sea muerto. Fíjense nada más hasta dónde llegó David, hasta dónde llegaron los pensamientos maléficos de David, ¿sí? Entonces mandó esta carta y se la mandó con el mismo Urías. Y le dijo: mira, ve y llévale esta carta al general Joab, ¿sí? Y él te va a poner a cargo de lo que yo le estoy enviando allí, el recado que yo le estoy enviando ahí. Entonces todavía Urías agarró la carta y fue y se la dio a Joab, ¿sí? Y ahí en la carta decía: ponedlo enfrente de la batalla, allí donde están todos los valientes, donde está la muerte ya segura, allí está. Y lo que quería David, matar a Urías. Pero no lo quería matar con sus propias manos, sino quería que los amonitas, sus enemigos, lo mataran a filo de sus espadas, ¿sí? Pero él quería tapar todo el pecado que él había cometido. Entonces dice la palabra del Señor que así fue. Tomó la carta, llegó allá con el rey, con el general Joab, y tomó la carta, la leyó y vio que pues lo tenían que poner al frente. Bueno, dijo: pues son órdenes del rey y al rey no se le puede contradecir. Entonces dice que lo pusieron al frente de la batalla, y dice que vinieron todos los enemigos del pueblo de Israel, todos los amonitas, y empezaron a tener batalla, y murió Urías Eteo en esa batalla, ¿sí? Entonces pues ya cuando vieron que ya estaba cumplidas las órdenes del rey, entonces fueron y le dieron la noticia: ¿sabes qué, mi rey? Que pues ya fue hecho lo que tú dijiste. Urías Eteo se puso al frente, lo pusieron al frente y murió. Entonces él dijo: bueno, ya está, puedo respirar a gusto, ya no tengo alguien que me pueda decir de que pues he cometido pecado. Él pensó que ya estaba resuelto su problema. Y él ya estaba allá, y entonces dice que en ese momento, ya cuando había muerto Urías Eteo, fueron y le avisaron a esta Betsabé, le dijeron: ¿sabes qué? Tu marido ha muerto. Entonces ella dice que lloró mucho por su esposo. Vamos a ver que esta Betsabé, ¿sí?, la esposa de Urías Eteo, no se podía negar, porque las órdenes eran de un rey, y lo que decía un rey tenía que ser cumplido. Ella a lo mejor no lo quería hacer, pero eran órdenes del rey, que tenía que estar en la cama con el rey. Imagínense hasta dónde llegaba el nepotismo del rey David. Esto era porque estaba enceguecido por el pecado. Y vamos a ver nosotros que el pecado nos enceguece, nos aturde, nos entorpece y nos hace ser esclavos. ¿Sí? Esclavos de cosas que nosotros no nos imaginamos hasta qué grado podemos llegar a ser. Y nos dice la palabra del Señor que él entonces, ya cuando vio que ya estaba, era la viuda, entonces la tomó y ahora sí se la llevó a su casa, y ahí la tuvo. Pero el Señor
el Señor Jehová, Él lo sabía todo, Él lo había visto todo, sabía lo que estaba haciendo David, ¿sí? Entonces manda en el siguiente capítulo, el capítulo 12, manda a un profeta que se llama Natán. Este profeta dice que le habla el Señor y le dice: ve, mira, ve profeta, ve Natán, ve a decirle a David lo que ha hecho. Entonces Natán se le fue dicho lo que David había hecho. Entonces fue Natán a la casa de David. David pensaba, decía, ya no hay problema, ahora sí ya me puedo quedar con la viudita y pues ya nadie se enteró, nadie supo y pues yo ya no puedo estar preocupado. Eso fue lo que pensó David. Pero nos dice la palabra del Señor que Dios sí lo había visto todo y entonces mandó a uno de sus servidores, a un profeta que se llamaba Natán. Y fue y llegó a la casa ahí de David y David lo recibió. Pues él no pensaba que este profeta fuera a decirle las cosas que habían ocurrido, que según él sabía, él pensaba que nadie sabía, pero Dios sí lo sabía. Entonces este profeta le empezó a narrar, dice: mira mi señor, oh mi señor rey, lo que ha pasado. Fíjate que en una ocasión estaba un hombre que era rico, ¿sí? Y tenía muchas posesiones y tenía muchas corderitas muy hermosas y las tenía allí. Pero eran muchas corderitas. Pero de repente llegó uno del camino, llegó uno que allí llegó y le dio asilo. Pero él llevaba una corderita en sus brazos. Era la única corderita que llevaba. Era pobre, no tenía más que esa única corderita. Entonces, este hombre que era rico, que tenía muchas corderitas en su corral, la vio esta corderita y la vio muy hermosa. Y le dijo: ven y comámonos tu corderita. Pero el hombre que llegaba, que ya era pobre y que solamente tenía esta corderita, le dijo: no, pero es que es la única que tengo, no tengo más que mi corderita. No, dice, no, que le dijo no, pero él dijo no, insistió y dijo: sí, nos comeremos a tu corderita, ¿sí? Y así, tanta fue la insistencia que mataron esa corderita, esa única corderita que tenía este varón, la mataron y se la comieron. Y ya que se la comió, pues entonces ya lo despidió. Ahora sí, pues ya te puedes ir, ya nos comimos tu corderita. Pero el otro dijo, pues yo creo a lo mejor pensó, dijo, pues no tenía, solamente lo que tenía era una corderita y ahora se la ha comido y ahora ya no tengo nada. Y todavía de que ya no tenía nada, pues lo despidió. Entonces esto lo oyó el rey David, y el rey David se llenó de ira. Sí, dice, cómo abusivo, teniendo muchas corderitas, agarra y le quita la única corderita que tiene este hombre pobre. No, dice, esto está muy mal. Al tal tiene que pagar con cuatro corderitas tiene que pagarle. Y ese se merece la muerte. Fíjense, David se enojó por lo que le contó el profeta Natán. Se enojó y dijo, no, a este tiene que pagar con 4 corderitas, ¿sí? Y tiene que morir, merece la muerte. Entonces el profeta Natán le dice, pues ese hombre eres tú, oh rey. Tú mataste a Urías Eteo y le quitaste a su mujer y te quedaste con su mujer de él. Él no teniendo nada, solamente tenía una sola mujer y tú se la quitaste. Tú teniendo muchas mujeres, ¿por qué tú no agarraste una de las muchas mujeres que tienes? ¿Y por qué tenías que agarrar la mujer de Urías Eteo? Entonces él, en ese momento, cuando el profeta Natán le dijo todo esto, reconoció a David y dijo, oh, he pecado. Tal parece que se le estaba cayendo la venda que tenía. Porque ¿sabes una cosa? El pecado tal parece que nos tapa los ojos. Tal parece que nos entorpece, tal parece que hacemos cosas que jamás en nuestra vida habíamos pensado. Un pecado lleva a otro pecado y ese pecado nos lleva a otro pecado. Fíjate nada más, el pecado de David empezó solamente por desear a una mujer que se estaba bañando.
Después no fue eso, sino que la trajo y durmió con ella y la embarazó. Y no tan solo eso, sino que quiso tenerla, y para tenerla tuvo que matar a su esposo y quedarse con ella. ¿Cuántos pecados cometería David? Vamos a ver que hay muchos pecados que nosotros empezamos por uno, empezamos por otro, y empezamos cuando no nos damos cuenta, cuando el pecado es tan atraído por nosotros que lo deseamos. ¿Sí? Viene un pecado, luego viene otro pecado, y cuando ya nos damos cuenta ya estamos hundidos en medio del pecado. Fíjate, este David empezó primeramente por el adulterio, ¿sí? Vamos a ver por la concupiscencia, ¿sí? El desear, ¿sí? Luego por el adulterio, luego por el robo, luego por la traición y luego por el asesinato, ¿sí? Es algo tremendo esto. Fíjate nada más cuántos pecados cometió este David. Nos dice aquí en la palabra del Señor, aquí en Santiago capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú te quieres hacer amigo del mundo, vas a cometer pecados. Pero al cometer pecados, automáticamente te estás haciendo enemigo de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas correctas delante de Dios, nos constituimos amigos de Dios. Por esto es muy importante que nosotros, cuando tengamos algo así, alguna cosa que deseemos, tenemos que pensarlo, ¿sí? Tenemos que pensar. Hay una cosa muy hermosa también en Santiago, de capítulo 1, del 13 al 15. Fíjate lo que dice en Santiago capítulo 1, del 13 al 15. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentador por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. O en otras palabras, mira, cuando nosotros, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros como varones, ¿sí? En ocasiones nosotros vamos caminando por la calle y vemos a una mujer. No es malo mirarla, no es malo mirarla. El problema es cuando nos quedamos mirándola y cuando empezamos a pensar cosas que no son. Allí es el problema, ¿sí? El problema no es mirarla así, no, sino el problema es cuando nos quedamos mirándola y cuando empezamos a dejar que nuestra mente se eche a volar. Eso es la concupiscencia. Esa es la semilla que nosotros estamos metiendo en nuestro corazón para que vaya creciendo, ¿sí? Por eso aquí nos dice la palabra del Señor que la concupiscencia es los malos pensamientos que estamos empezando a alojar en nuestro corazón, ¿sí? Aquí David dice que vio a esta mujer y se le quedó mirando y empezó a desearla, ¿sí? Y no tan solo eso, sino que fue y les dijo a sus siervos, les dijo: vayan y tráiganmela, porque me gusta esa mujer. Yo quiero tener sexo con esa mujer, en palabras duras, ¿no? Y fíjense que es allí donde nosotros vemos que la concupiscencia es mala, ¿sí? Nosotros en ocasiones vamos caminando por la calle, ¿sí? Y vemos a una mujer así, pues sí, la vemos y ya, nos seguimos de frente. ¿Por qué? Porque a nosotros pues ya eso ya no nos interesa, ¿sí? Sí, pero muchas veces el problema es cuando nos quedamos mirando y cuando empezamos a pensar cosas que no son, ¿sí? Eso es la concupiscencia, ¿sí? Pero también vamos a ver que en la palabra del Señor dice, fíjese aquí en Santiago 2:11 nos dice: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, yo te
ya te has hecho transgresor de la ley, ¿sí? Muchos de nosotros diremos, bueno, nada más he cometido robo, pero con el simple hecho de que cometamos, que transgresemos un mandamiento, con eso estamos transgrediendo todos los mandamientos. Si yo no he cometido adulterio, pero sí he robado, haga de cuenta que yo he cometido robo y he cometido adulterio y he cometido muchas cosas, ¿sí? Porque un pecado nos puede llevar a muchos más pecados, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros estemos vestidos de la santidad de Dios, ¿sí? Yo no le voy a decir que usted vaya y se meta en un monasterio y que allí ya, es que yo ya no voy a ver a nadie. No, eso no es así. Sino que la cosa es de que por eso el Señor nos ha dado un espíritu de dominio propio. Cada uno de nosotros tenemos ese dominio propio. Pero ¿cómo va a ejercerse ese dominio propio? Cuando nosotros estamos delante del Señor buscándole. Si usted deja de leer la palabra de Dios, si usted deja de asistir a la iglesia, si usted deja de orar, si usted deja de ayunar, si usted deja de hacer muchas cosas que son agradables delante de Dios, su alma y su espíritu se van a debilitar y su carne va a arrastrar a su alma y su espíritu, lo van a arrastrar a las cosas carnales. Pero si usted está en las cosas de Dios y se somete a la oración y lee la palabra del Señor y hace muchas cosas agradables delante de Dios, su alma y su espíritu van a arrastrar a su carne para que adoren a nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante que tengamos muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy en día ha sido arrastrada por su propia carne. Por eso ahora nosotros vemos que hay mucha gente hoy en día que ha pecado, que ha hecho lo malo delante de Dios y no se dan cuenta. Fíjese nada más. David no se había dado cuenta de lo que había hecho. No se había dado cuenta. Entonces el Señor vio que David estaba aturdido, que David estaba atontado por el pecado que había hecho y no se daba cuenta de lo que había hecho. Yo luego a veces veo que David era agradable delante de Dios, y sí era agradable delante de Dios, fíjese. Pero muchas veces cuando nosotros nos descuidamos, cometemos cosas y el pecado nos absorbe. El pecado para nosotros nos toma así como que si fuera una nube y nos acoge y en ese remolino nos aturde y nos haga de cuenta que estamos sujetos y que somos unos esclavos, ¿sí? Así es el pecado, ¿sí? El pecado lleva a un pecado, luego lleva a otro pecado. Yo luego a veces me imagino que el pecado son escalones que uno va bajando. Para estar en la santidad de Dios, nosotros tenemos que ir subiendo. Haga de cuenta que son unos escalones que subimos. Porque nosotros tenemos que ir para arriba, no para abajo. Pero el pecado nos lleva hacia abajo, ¿sí? Hasta que estemos por los suelos. El Señor no quiere nada de eso para con nosotros, para con sus hijos. Pero fíjese lo que puede hacer un descuido. David se descuidó, ¿sí? David, en vez de estar allá con sus escuadrones o su ejército, él estaba en su casa ahí mirando cosas que no tenía que mirar, ¿sí? Y pensando cosas que no tenía que pensar. Pero mire, hay algo muy hermoso. Algo muy hermoso que Dios tiene para con nosotros. Cuando nosotros reconocemos, porque fue el profeta Natán y le tuvo que decir sus verdades. Y reconoció David, en ese momento tal parece que se le cayeron una venda de sus ojos, que lo tenía encadenado, que lo tenía atontado, que lo tenía enceguecido. Y él reconoció y dijo, he cometido pecado delante de Dios. Y dice que él clamaba ante Dios, y el profeta le dijo, mira, ese hijo que viene en camino, Dios no es agradable delante de Dios y va a morir. Entonces David se afligió y dijo, ¿cómo que va a morir? ¿Por culpa de mí se va a morir mi hijo? Pues sí. Entonces él dice que lloraba. Y dice que en el suelo él se inclinaba y pedía misericordia a Dios. Pero Dios lo perdonó, sí. Vamos a ver que Dios lo perdonó.
porque aquí vamos a ver que pues la misericordia de Dios es tan grande la misericordia de Dios, que así podemos conocer nosotros el perdón de Dios. Pero vamos a ver que muchas veces nuestro pecado Dios nos lo perdona si en realidad nosotros nos damos cuenta y pedimos perdón y ya no queremos realizar más ese pecado, que nosotros le damos la media vuelta al pecado y que ya no queremos hacerlo, y cuando eso el Señor nos perdona. Pero hay una cosa, que nosotros vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestro pecado, ¿sí? Aquí David, Dios lo estaba perdonando, sí lo perdonó, sí, pero él tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Y era la muerte de su hijo. Y vamos a ver que la muerte de un hijo es algo doloroso. Es algo que en nosotros pues se siente feo eso. Entonces tenía que sufrir David la muerte de este hijo, ¿sí? Él dice la palabra del Señor que él dice que en el suelo ahí se arrastraba y pedía perdón a Dios. Pero el Señor ya estaba determinado lo que Dios iba a hacer. Y el profeta Natán le dijo, entonces dice, tu hijo va a morir. Y dice que al séptimo día murió su hijo. Entonces sus siervos estaban temerosos de cómo decírselo, de que ya se había muerto el hijo de David, el hijo de la fornicación, el hijo del adulterio. ¿Cómo se lo podían decir? Y dice que David se dio cuenta de que estaban hablando y estaban ahí cuchicheándose sus siervos. Entonces él se dio cuenta de que su hijo ya se había muerto, porque veía los rostros de sus siervos, y les preguntó y les dijo, ¿ya murió el niño? Entonces ellos dijeron, ya murió. Entonces él dice que dice, pues entonces tráigame de comer, comeré y me voy a bañar y me voy a vestir, porque él no se vestía, no se arreglaba, no comía. Pero cuando oyó de que ese hijo ya había muerto, entonces dijo, pues ya no hay nada que hacer. Yo le pedí al Señor mientras él vivía, ahora ya no vive él. Es más fácil que yo vaya hacia él que él venga a mí. ¿Sí? Entonces dice que pues entonces ya David se vistió bien, comió y fue a consolar a esta Betsabé, que ya era su esposa. Y dice que después tuvieron relaciones, y entonces tuvieron a otro hijo que fue Salomón. Este fue agradable delante de Dios. Vamos a ver ahora nosotros cómo el pecado puede hacer tantos estragos en nuestra vida, ¿sí? El pecar no es solamente de que lo voy a hacer, sino que muchas veces hay personas que se quedan y dicen, no, es que yo ya no tengo perdón de Dios, es que me da vergüenza ir con Dios y que Dios me vea. Pero aquí tenemos que ver una cosa. David, él dice la palabra del Señor que aquí en este momento que estaba en esa situación, dice que escribió un salmo. Es un salmo tan precioso que es el Salmo 51. No lo voy a leer, se lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo lean por el momento de que pues ya no tenemos tiempo, y yo se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo lean y lo vean, que cómo es su expresión de David. Dice, fíjense nada más en el comienzo, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. ¿Sí? Esto es en el primer y segundo versículo del Salmo 51. Y si ustedes se ponen a leer más adelante, vemos cómo David se expresa delante de Dios. Él expresa su pecado y él dice que tú, oh Dios, no expones mi pecado delante de todos, sino que lo resguardas. Fíjense que el Señor no nos está señalando como lo hace el mundo. Nosotros cometemos un pecado o cometemos un error y todos nos señalan con el dedo, ¿verdad? Y hacen de nosotros lo que se les parece. Pero aquí vamos a ver que la misericordia de Dios no es así. David pidió misericordia delante de Dios, la pidió,
y el Señor se la otorgó o se la dio. El Señor, si tú vienes, si tú has cometido el peor de los pecados, aquí fíjate, David cometió primeramente el adulterio. En segundo, el robo, porque le robó la mujer a Urías de Eteo. No le pertenece a esa mujer, pero se la robó. La traición a uno de sus mejores amigos, ¿sí? El asesinato, ¿sí? Fíjate nada más qué tan pecados cometió David, ¿sí? Pero el Señor estaba allí para perdonarlo, porque veía el corazón de David. Veía que en realidad David se había dejado seducir por el pecado. Y muchas veces cuando nos descuidamos nos dejamos seducir por el pecado y entonces el pecado hace estragos de nuestra vida, ¿sí? Por eso es muy importante estar siempre en alerta, estar siempre leyendo la palabra de Dios y yendo al culto, a los servicios, estando orando, ayunando. Es muy importante todo esto, porque si no lo hacemos, podemos caer en el error de David. Hoy en esta tarde, yo pienso que muchos de nosotros hemos aprendido, ¿sí? No vamos a enjuiciar, no venimos a enjuiciar a nadie, porque nosotros no somos nadie para enjuiciar, ¿sí? No, sino que nosotros estamos viendo qué errores cometieron los siervos de Dios, pero esto nos sirve para que nosotros no los cometamos. Hay muchas cosas que el Señor quiere de nosotros que no hagamos, pero tenemos que aprender de estas historias para que nosotros no caigamos en un error de esto. Y yo sé que cada uno de nosotros estamos aquí y estamos peleando. Yo no estoy diciendo que yo no voy a pecar, porque yo en ocasiones inconsciente o conscientemente estoy pecando, sí, peco también, pero también tengo que reconocer, así como también ustedes tenemos que reconocer de que tenemos que ir ante las plantas de Dios y que nos perdone. ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho en ocasiones? Yo si me pongo a pensar todas las cosas que yo hice desagradable delante de Dios, y me da vergüenza realmente, y le pido perdón a Dios de todas las cosas que yo cometí. Y yo le digo al Señor, yo soy un pecador que no merece que tú me perdones, Señor, pero el amor de Dios y la misericordia de Dios es la que nos han traído hasta aquí para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hoy en esta tarde, yo no sé qué pecado tú tengas, yo no te estoy señalando y yo no te voy a juzgar, porque si yo juzgo, ¿quién me juzgará a mí? ¿Sí? Pero hay una cosa que sí te voy a decir. Si tú te arrepientes de todo el mal que has hecho y le pides perdón a Dios, Dios te perdonará. Porque Dios está aquí. Dios está aquí para perdonarnos. Es un Dios, fíjate, yo muchas veces he visto que es un Dios de oportunidades. ¿Cuántas veces hemos fracasado? ¿Cuántas veces como dice por ahí, la hemos regado, hemos metido las 4 patas, como decimos, es un dicho por ahí vulgar, ¿no? Pero muchas veces decimos, ya no tengo perdón de Dios. Pero nos tenemos que dar la oportunidad de venir ante Dios y pedirle perdón. Fíjate que hasta el más malo, más hombre que ha hecho las cosas más terribles, ¿cómo Dios lo perdona? Solamente lo que quiere Dios de nosotros es de que seamos sinceros en nuestra expresión de decirle, Señor, perdóname, yo ya no lo voy a volver a hacer, porque me da vergüenza lo que hice. Eso es el pecado, ¿sí? El pecado te tiene que dar vergüenza de lo que hiciste. A David le dio mucha vergüenza de lo que había hecho y él reconoció que en realidad él lo había cometido, ¿sí? Y no le tenía que echar la culpa a nadie porque él lo había hecho. Y ahora nosotros tenemos que ver que no le vamos a echar la culpa a nadie, sino que los únicos que somos culpables somos nosotros, ¿sí? Y en esta hora yo quiero que tú, y vamos a hacer una oración, y yo quiero que tú en esta hora le pidas perdón a Dios. Yo no sé qué cosas has hecho, y yo no te voy a enjuiciar ni te voy a señalar con el dedo, no, porque nadie está aquí para señalarnos
o señalarnos con el dedo, no, sino que aquí estamos para ayudarnos unos con otros. Pero sí te pido que reconozcas y le pidas perdón a Dios de lo que tú has hecho. En esta hora yo quiero hacer una oración y quiero pedirle al Señor por ti y por mí y por todos los que estamos, ¿sí? Y en esta hora, si tú quieres doblar tus rodillas, si tú te quieres doblar tu rostro, puedes hacerlo. En esta hora Dios está aquí y Dios te quiere perdonar. Dios quiere que tú reconozcas que has hecho mal delante de los ojos de Él. Y Él quiere perdonarte. Padre eterno, yo sé, Señor, que a ti te duele, Señor, cuando nosotros hacemos la maldad, cuando cometemos el pecado. En esta hora, Señor, reconocemos que nosotros hemos sido malos delante de ti, así como David traicionó a su mejor amigo. Y no tan solo lo traicionó, sino que fue y lo mató. En esta hora, Señor, tal parece que lo hacemos contigo. Te traicionamos a cada momento. A cada momento te traicionamos porque te decimos, Señor, yo no te voy a dejar, ni quiero separarme de ti. Pero cuando estamos en un pecado, Señor, nos estamos separando de ti, Señor. Perdónanos, oh Cristo Jesús, en estos momentos. Sabemos, Señor, que estamos cometiendo errores, Señor, pero ahora lo reconocemos y queremos, Señor Jesucristo, que tú nos perdones, porque estamos dando la media vuelta al pecado y no queremos cometerlo más, sino queremos ser agradables delante de tu presencia, Señor Jesús. Perdónanos, Señor, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros errores hoy en esta tarde, Señor Jesús. Queremos que tú, Señor, nos des el perdón, que tú tengas misericordia de nosotros, porque nosotros somos, Señor, malos. Nosotros estamos revestidos de esta carne que en ocasiones nos arrastra hacia el mal. Pero en esta hora, Señor, ayúdanos para que nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, arrastren esta carne que siempre se quiere deslizar hacia los caminos de pecado y de maldad. En esta hora, Señor Jesús, queremos hacer lo agradable delante de tus ojos. Queremos serte siempre servidores útiles en tu obra, oh Dios. Perdona nuestras iniquidades, perdona todos estos malos pensamientos que en ocasiones, Señor, sin darnos cuenta, pensamos, Señor Jesús. Perdona, Señor, esta mirada que tenemos, Señor, que en ocasiones se queda fija en el pecado y empieza a trabajar nuestra mente. Perdónanos, Señor Jesús. En esta hora, Señor, yo sé que eres un Dios de oportunidades y que tú estás con nosotros, Padre Celestial. Gracias te damos, Cristo Jesús, porque yo sé, Señor, que en esta tarde nos levantaremos, Señor. Si hemos cometido el peor de los pecados, yo sé que tú nos vas a perdonar, porque tú estás viendo el corazón del hombre. El hombre piensa que te puede, Señor, engañar, pero no te podemos engañar. David pensó que lo estaba haciendo en oculto, pero no, tú lo estabas viendo, Señor Jesús. Pero no querías que se perdiera, mandaste a tu profeta Natán para que fuera y le dijera el pecado que había cometido. Y cuando él reconoció, cuando se le fue enterado del pecado que había sido, reconoció que en realidad había pecado en contra de ti. Y en esta hora, Señor, sabemos que hemos pecado delante de ti, Señor, y queremos que nos perdones. Gracias te damos, oh Cristo Jesús, hoy en esta tarde, Señor Jesús. Y en esta tarde ya casi nos estamos despidiendo del programa, pero queremos mandar saludos cordiales y de amor y de afecto a la familia de nuestra hermana Isabel Ángeles Arteaga. El día de ayer estuvimos ahí en su hogar y estuvimos hablando de la palabra del Señor, y le mandamos saludos a nuestra hermana Isabel Ángeles Arteaga, y también les mandamos saludos a Alex Rojo Ángeles, a su esposa Vero, a Connie o a esta Concepción. Le mandamos saludos a Benjamín también, Benjamín Rojo,
Les mandamos saludos a su esposa también de Benjamín Rojo, no sé su nombre, pero le mandamos saludos a ellos. No les conozco todavía, pero un día les conoceré a Benjamín y a su esposa les conoceré y les mando un saludo, ¿sí? A mi hermana Lena Rojo le mando un saludo, a nuestra hermana Felipa, a nuestra hermana Juanita, Ángeles también le mando saludos, a nuestro hermano Juan Rojo le mando saludos también, ¿sí? A nuestro hermano Félix, a nuestra hermana Nicha les mando un saludo desde cabina Osana Estéreo 102.3, les mandamos un saludo y que Dios me los bendiga. En esta hora les mando un saludo a todos los que están en el Valle del Mezquital, aquí es Miquilpan, les mando un saludo, que Dios me los bendiga en esta hora. Y ya casi estamos por terminar este programa y quiero hacer una última oración por cada uno de ustedes y que Dios nos bendiga en esta hora. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión y participación de su Santo Espíritu sean con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios me los bendiga y antes de concluir esto les damos una invitación que estamos nosotros allí en Alfajayucan, camino o rumbo la tercera manzana, rumbo al Bostó. Estamos allí en la iglesia Faro de mi Esperanza, ¿sí? Y estamos compartiendo la palabra del Señor también allí y estamos orando por cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga y somos sus pastores. Felipe Martínez, y en la ausencia de mi esposa Paz Rojo, les manda un saludo muy cordial a cada uno de ustedes, dándoles pues que el Señor los bendiga, ¿sí? Y yo sé que cada uno de nosotros cada día estamos aprendiendo. Así como mis hermanos de ayer, estuvimos allí en la célula de mi hermana Isabel Ángeles Arteaga, estuvimos allí compartiendo la palabra del Señor y yo sé que ellos están aprendiendo. Cada día vamos a aprender más de la palabra del Señor y hay algo muy hermoso que tenemos que saber, que Dios todavía en estos tiempos nos está perdonando. Tenemos el periodo de la gracia de Dios. ¿Sabe este periodo de la gracia de Dios? Se está terminando ya casi. No dejemos que este periodo se termine, sino que usted busque a Dios porque es urgente que usted busque a Dios. Se terminará este momento en que el Señor ya no va a estar. Pero ahorita que estamos con vida, fíjese, ahorita que estamos con vida nosotros podemos pedirle perdón al Señor y el Señor nos va a perdonar. Hoy en este día, aquí estamos para que recapacitemos. Si ha cometido un pecado como el de David, Dios lo puede perdonar, pero arrepiéntase y hágaselo saber a Dios. Y dígale, haga pactos con Dios y dígale, ya no quiero hacer lo que hice antes, ahora quiero ser agradable delante de ti, oh Cristo Jesús. Y en esta hora los dejo en la bendición de nuestro Dios Todopoderoso, Dios eterno, Jehová, Dios Jesucristo, sí, los dejo en la compañía de esta bendición y nos vemos hasta la próxima. Les saluda su amigo y pastor Felipe Martínez, y en la ausencia de la pastora Paz Rojo también les mando un saludo y que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Que Dios me los bendiga en esta hora. Amén.